El crecimiento exponencial de la inteligencia artificial ha sido impulsado principalmente por avances en algoritmos, disponibilidad masiva de datos y mejoras en la infraestructura de hardware. No obstante, uno de los cuellos de botella más significativos que enfrenta actualmente el desarrollo de sistemas de IA avanzados es la capacidad de procesamiento computacional. Esta limitación técnica amenaza con desacelerar el progreso de la IA. En este video exploramos uno de los mayores cuellos de botella en el desarrollo de la IA moderna, la capacidad de procesamiento. Analizamos por qué los sistemas actuales demandan cantidades colosales de cómputo, energía y agua, y cómo la computación cuántica podría convertirse en la llave que abra una nueva era. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Muchos de los sistemas modernos de IA utilizan algoritmos con cientos de miles de millones de parámetros, lo que requiere una infraestructura de cómputo colosal para entrenarlos. Este tipo de demanda es insostenible a largo plazo con las tecnologías de hardware tradicionales. Este aumento en las necesidades de cómputo también ha generado una brecha creciente entre las grandes corporaciones tecnológicas y otros actores del ecosistema, como universidades, investigadores independientes y startups. Mientras que OpenAI, Google o Meta pueden acceder a clústeres masivos con decenas de miles de chips, muchos laboratorios académicos carecen de acceso a este tipo de infraestructura. Esta asimetría amenaza con concentrar la innovación en pocas manos, debilitando la diversidad de enfoques y reduciendo la transparencia y la auditabilidad de los modelos de IA. El entrenamiento de modelos de IA a gran escala es intensivo en energía eléctrica. Según un estudio de la Universidad de Massachusetts Amherst, el entrenamiento de un único modelo de lenguaje avanzado puede generar más emisiones de carbono que 5 automóviles en toda su vida útil. Los centros de datos que alimentan la IA global están devorando teravatios hora de electricidad cada año, contribuyendo a la huella ambiental del sector tecnológico. Este consumo masivo pone en riesgo la sostenibilidad del progreso en IA, especialmente en un contexto global donde la eficiencia energética y la descarbonización son prioridades urgentes. Un aspecto menos conocido pero igualmente crítico es el uso de agua dulce en la operación de centros de datos. La mayoría de estos requieren sistemas de refrigeración activos para evitar el sobrecalentamiento de sus servidores. Como ejemplo, se calcula que el entrenamiento de ChatGPT-3 consumió alrededor de 700.000 litros de agua, principalmente para enfriar el hardware involucrado. Dado que el agua es un recurso finito y en muchas regiones escaso, este consumo plantea problemas éticos y logísticos importantes. Durante décadas, el progreso computacional siguió el ritmo de la ley de Moore, según la cual el número de transistores en un chip se duplicaba aproximadamente cada 2 años. Esta miniaturización permitía procesadores cada vez más potentes y eficientes. Sin embargo, la ley de Moore se enfrenta actualmente a varios límites físicos y económicos. Los principales problemas incluyen la miniaturización de transistores a niveles atómicos, el aumento de la disipación de calor y los costos crecientes de la fabricación de chips cada vez más pequeños. Los transistores no pueden reducirse indefinidamente. Al acercarse al tamaño de los átomos, los efectos cuánticos, como la tunelización, comienzan a afectar su funcionamiento y se hace más difícil controlar el flujo de electrones. A medida que los transistores se hacen más pequeños y densos, la cantidad de calor generado por unidad de área aumenta significativamente. Esto dificulta la disipación del calor, lo que puede provocar sobrecalentamiento y fallos en los dispositivos. Se estima que el límite físico para el tamaño de los transistores está alrededor de 1 nanómetro, según Zander Group. Más allá de ese punto, los efectos cuánticos y la dificultad para controlar el flujo de electrones se vuelven problemáticos. Por otro lado, la fabricación de chips cada vez más pequeños y densos requiere tecnologías y procesos de fabricación cada vez más complejos y costosos.
La innovación continua para superar los límites de la miniaturización requiere grandes inversiones en investigación y desarrollo, lo que puede ser económicamente inviable para algunas empresas. En resumen, aunque la ley de Moore ha impulsado la innovación tecnológica durante décadas, la miniaturización de transistores se acerca a sus límites físicos y económicos, lo que plantea desafíos importantes para la industria de los semiconductores. En paralelo, el crecimiento de la IA genera demandas que escalan mucho más rápido que la mejora en el hardware disponible. Este desfase entre demanda y oferta de cómputo es insostenible sin una nueva revolución tecnológica. La computación cuántica surge como una alternativa. A diferencia de la computación clásica, que utiliza bits con valores binarios 0 o 1, la computación cuántica emplea qubits, que pueden estar en una superposición de ambos estados. Esto permite realizar múltiples cálculos al mismo tiempo, aprovechando fenómenos como la interferencia cuántica y el entrelazamiento, permitiendo una capacidad de cómputo exponencialmente superior para ciertos tipos de problemas. Aunque la computación cuántica aún está en fases experimentales, ya existen campos donde se prevé que podría tener un impacto radical, como el entrenamiento más rápido de redes neuronales y la reducción del consumo energético. Al resolver problemas complejos con menos pasos, los algoritmos cuánticos podrían reducir los tiempos y recursos necesarios. Por otro lado, la computación cuántica aún opera actualmente a nivel experimental y presenta el problema de que los qubits son extremadamente frágiles. Pequeñas perturbaciones del ambiente pueden destruir la información cuántica. Por eso, los cálculos deben completarse muy rápidamente o incorporar complejos mecanismos de corrección de errores. Pasar de decenas a miles o millones de qubits útiles requiere avances en materiales, arquitectura y técnicas de corrección. La computación cuántica está lejos de reemplazar completamente a la clásica, pero podría ser una aceleradora estratégica para ciertas tareas dentro del universo de la IA. Una solución prometedora en el mediano plazo es el desarrollo de sistemas híbridos, donde las tareas intensivas en paralelismo y optimización se delegan a computadoras cuánticas. La inferencia rápida y las operaciones de entrada/diagonal/salida se ejecutan en hardware tradicional. Este enfoque permitiría ampliar la capacidad total de procesamiento sin reemplazar completamente las infraestructuras existentes. El uso de computación cuántica en IA no está exento de dilemas. Las empresas o países que dominen esta tecnología tendrán ventajas abrumadoras en ciberseguridad, IA y ciencia. Algunos temen que una IA potenciada cuánticamente pueda romper los sistemas criptográficos actuales. Por otro lado, aunque más eficiente en el uso de energía por cálculo, las instalaciones cuánticas requieren condiciones extremas de temperatura y materiales especiales como niobio y tantalio, popularmente conocidos como materiales de tierras raras. Ya que la extracción de estos materiales está concentrada en pocos países, el desarrollo de tecnologías avanzadas como la computación cuántica genera dependencia y vulnerabilidad de los países que no poseen esos recursos. De esta forma, el desarrollo de la inteligencia artificial, IA, depende en gran medida del hardware fabricado con tierras raras. China produce el 95% de los minerales de tierras raras del mundo, lo que le da una ventaja competitiva en la carrera por el avance de la IA. En resumen, la capacidad de procesamiento es uno de los desafíos principales de la inteligencia artificial contemporánea y su impacto se entrelaza con preocupaciones económicas, energéticas, sociales y ambientales. Sin soluciones innovadoras, este cuello de botella podría frenar drásticamente el ritmo del avance en IA. La computación cuántica representa una esperanza real, aunque aún no consolidada, para trascender los límites de la computación tradicional. Su desarrollo, combinado con arquitecturas híbridas inteligentes, podría no solo solventar los problemas actuales, sino impulsar una nueva era de IA cuántica, más potente, eficiente y universal. ¿Te preocupa el impacto ambiental del crecimiento de la IA? Déjanos tu opinión y tus dudas en los comentarios. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.
Suscríbete gratis al canal para no perderte los próximos episodios. Muchas gracias por tu apoyo.